siempre yo comparto pantalla y mientras que estoy compartiendo, si hay algo que no esté claro o tienen una duda o profe, nos puede dar otro ejemplo, me dicen nomás, activan su audio. Y si no tienes audio, pues puedes escribir tus consultas en el chat. Yo siempre regreso a leer el chat. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar. A ver. Empezamos entonces dando algunas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, de manera general, nosotros podemos decir que una razón es la comparación de dos cantidades, ¿sí? Esta comparación se puede hacer restando o dividiendo. En el caso que se haga restando, a esa razón se le llama razón aritmética. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la razón de 5 y 2, sería 3, la razón aritmética, ¿de acuerdo? ¿O cuál es la razón de 8 y 4? Sería 4 también, ¿no? O sea, la razón viene a ser comparar dos cantidades restando, esa es la razón aritmética, y la razón geométrica sería comparar dos cantidades dividiendo. O sea, si nosotros, por ejemplo, decimos la razón geométrica de 8 y 4 es 2, la aritmética sería 4, pero la geométrica sería 2, porque 8 entre 4 me da 2. Sin un problema, por ejemplo, me dice la razón de dos números es 3 y no me especifica si se trata de razón aritmética o razón geométrica, digamos que no nos especifica, entonces inmediatamente eso vendría a ser razón eh, geométrica, que viene a ser nuestro caso general. La razón geométrica es nuestro caso general. O sea, es lo mismo que cuando nosotros teníamos una división, por ejemplo, me decía el residuo es 4 y no me dicen qué residuo, nosotros sabíamos que era el residuo por defecto. ¿Sí? Entonces siempre hay que estar pendientes de el caso general. Entonces, si simplemente me dice razón, se refiere a razón geométrica. Ahora, en cualquiera de los casos, al primer número, al número A, se llama antecedente, al número B se llama consecuente, siempre A. R, bueno, la razón aritmética y K viene a ser la razón geométrica. ¿Qué cosa viene a ser una proporción? Una proporción viene a ser la igualdad de dos razones. O sea, si nosotros igualamos dos razones aritméticas, a esa igualdad se llama proporción aritmética, ¿no? Y si yo igualo dos razones geométricas, a esa igualdad se le llama proporción geométrica. ¿De acuerdo? En cualquiera de los casos, tendríamos dos antecedentes que son A y C y tenemos dos consecuentes que son B y D. Ahora, cuando uno comienza a escribir, empiezas en A y terminas en D, ¿no? Los términos que están más alejados, A y D, se le llama términos extremos y los que están más juntos, B y C, se le llama términos medios, ¿de acuerdo? Términos extremos, términos medios. Y nosotros vamos a poder clasificar a las proporciones a partir de sus términos medios, ¿sí? Entonces, lo vamos a clasificar en continuas y discretas. ¿Cómo así? O sea, si los términos medios son iguales, le vamos a llamar continua, y si los términos medios son diferentes, se le va a llamar discreta. Pero eso vamos a explayarnos un poquito más en el siguiente PPT. Hasta aquí, no sé si hay alguna consulta, pueden tomarle captura si desean. Ya. Primer caso, entonces. ¿Qué cosa vendría a ser una proporción continua? Nos dice, ¿no? Una proporción continua es cuando los términos medios son iguales. Por ejemplo, en una aritmética sería así. A menos B es igual a B menos C. ¿De acuerdo? Si nosotros despejamos B, ¿se puede despejar? Claro que sí.
tendríamos, un momentito acá, no había conectado mi tableta, a ver, un momentito, ya, ahora sí. Le decía, si nosotros, por ejemplo, despejamos, tendríamos A más C de 2B, por lo tanto B sería A más C sobre 2. Y entonces por eso es que es la media aritmética, ¿no? De A y C, por eso se llama, a B se le llama media diferencial de A y C. Y a C se le llama tercera diferencial de A y B. Son los números que tienen un nombre especial, media diferencial y tercera diferencial. Ahora, en una geométrica continua se leería así. A es a B como B es a C. Igual los términos medios son iguales. Ahora, igual nosotros podemos despejar B, ¿no? Tendríamos A por C es igual a B cuadrado o B sería raíz de AC. Esa es la media geométrica, ¿no? Entonces, por eso que a B se le llama media, pero ya no se le llama diferencial, en el caso anterior, ¿no? Acá se llama diferencial, sino se le llama proporcional, ¿de acuerdo? A B se le llama media proporcional de A y C, y a C se le llama tercera proporcional de A y B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si en un problema me dicen, o el término utiliza, dicen, por ejemplo, ¿no? El número tal es la media proporcional, nosotros sabemos que es una geometría continua. O sea, me dice, es la tercera diferencial. Ah, sabemos que es el tercer número en una aritmética continua. ¿De acuerdo? O sea, el término diferencial nos hace referencia a una proporción aritmética, mientras que el término proporcional a una geométrica. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar los datos. Acá tenemos un ejemplo. A ver, un momentito. Por ejemplo, acá nos dice, eh, si M es la tercera diferencial de 18 y 10, si me dice tercera diferencial, entonces es una aritmética y además continua. ¿Estamos acá? Aritmética continua. ¿No? Entonces sería 18 menos 10 es 10 menos L. Y ahí 18 menos 10 es 8, pasa a restar a 10, M valdría 2. El siguiente dato me dice, L es un número positivo que es la media proporcional, L media proporcional de 2 y 3. Como no dice media proporcional, estamos en este caso, ¿no? Una geométrica continua. El término meo que se repite, ese viene a ser L. Entonces yo tendría 12 es a L, como L es a 3, y de ahí sacamos que L es 6. Ya tengo M, ya tengo L, y finalmente me dice, ahí la media diferencial de L y M. Entonces tenemos dos números, queremos la media diferencial. La media diferencial nuevamente es una aritmética, es el término medio que se repite. Entonces yo tendría, por ejemplo, podríamos hacer L menos X es X menos M. Ese X es la media diferencial que nos están pidiendo. En vez de L, escribo 6, en vez de M2, y X valdría 4. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí. De repente, hasta ahí tienen alguna consulta. ¿Puede ser? Profe, Creo ¿los que no, ¿no? No hay- antecedentes y los consecuentes son los numeradores y los denominadores? Sí, sí, así se le llama. Y vamos a trabajar con más de dos razones ahí. En un momento vamos a ver, vamos a definir primero cómo es la discreta, que es el otro caso, y luego vamos a ver propiedades. ¿Sí? Pero sí, sí, si es una geométrica, el numerador es el antecedente y el denominador es el consecuente. Muy bien. Ya. Vamos a ver el siguiente caso. Entonces, este, por ejemplo,
Proporción discreta. Cuando los términos medios son diferentes. O sea, los cuatro son diferentes, ¿no? A menos B es igual a C menos D, ese sería un caso. Y otro caso, pero antes de esto, el único número en una discreta que tiene un nombre especial viene a ser el último, el D. Se le llama, en el caso de una aritmética, se le llama cuarta diferencial de A, B y C. Así se le llama, ¿de acuerdo? Y en el caso de una geométrica, se lee a esa B como C esa D, todos son B y C son diferentes. Y D también tiene su nombre especial, se llama cuarta proporcional. Entonces, el término diferencial siempre hace referencia a una aritmética y el término proporcional hace referencia a una geometría, siempre. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Digamos, nos dice así, M, dice, es la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. Entonces, como me dice proporcional, es una geométrica. 7 es a 2, como 21 es a M. 7 es a 2, 20, puedo cancelar séptima, ¿no? Me quedaría 3 por 2, 6. M vale 6. N es la tercera proporcional. Ojo, si me dice tercera proporcional, el término proporcional hace referencia a una geométrica, pero si me dice tercera proporcional sería una geométrica continua. Entonces sería el tercer número de 16 y 8. Entonces sería 16 es a 8, como 8 es a n. ¿De acuerdo? Así sería. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar el valor de n, ¿no? Puedo cancelar octava n primero, me queda 2, por sacando mitad me quedaría 4. N vale 4. Ahora, ¿qué nos piden en este ejemplo? Halle la cuarta diferencial de m, cuarta diferencial, no dice, de m, n y 5. Entonces, como dice cuarta diferencial, estamos en una aritmética discreta. Sería m menos n es igual a 5 menos x. Sx, esa es la cuarta diferencial. ¿Tengo m? Sí, vale 6. N también tengo, vale 4. Y ahí ya se acabó el problema, ¿no? 6 menos 4, 2, pasa a restar 5 y nos haría x vale 3. ¿Sí? Entonces, estos ejemplitos son más o menos para irnos ubicando con los nombres, ¿no? de los términos. Lo único que nos faltaría ahora sería ver propiedades, ¿no? Y con eso ya estamos listos para desarrollar los problemas. A ver, lo dejo ahí un instante, de repente quieren tomarle captura. No hay consultas, ¿no? Ya, continuamos. Propiedades. A ver, esta es la parte importante acá. Necesitamos saber las propiedades para poder utilizarlas, ¿no? Las propiedades nos ayudan a resolver las operaciones de una manera más sencilla, pero hay que saber usarlas. Por ejemplo, acá nos dice así. Supongamos que A es a B como C es a D. No dice así, ¿no? A es a B como C es a D. Muy bien. Con esto, nosotros diríamos, por ejemplo, una primera propiedad nos dice, si yo sumo los términos en la primera razón, o sea, en la primera razón, la suma de los términos es al consecuente, como en la segunda razón también, la suma de los términos es a su consecuente. Ahora, también podría ser restando, ¿no? La diferencia de los términos es al consecuente, como la diferencia de términos es al consecuente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿ya? Tenemos, ¿no? Digamos, 7 tercios, o vamos a poner acá, por ejemplo, eh, a ver un momentito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya, el mismo 7 tercios, por ejemplo, y eso, por ejemplo, sería igual a 14 sextos, ¿no? 7 tercios es igual a 14 sextos. Entonces, si yo sumo los términos en la primera razón y lo divido entre consecuente, va a ser
la misma razón que si en el otro también sumo los términos y lo divido entre consecuente. Y esto lo podemos verificar, ¿no? El primero me haría 10 es a 3, ¿como cuánto? Como 20 es a 6. Se mantiene, ¿no? La igualdad. Pero también funciona restando. O sea, yo podría decir, en la primera, la diferencia de términos, 7 menos 3 es a 3, como en la segunda también, 14 menos 6 ¿es a cuánto? Es a 6. ¿Cuánto me haría el primero? Me haría 4 es a 3 y en el segundo me haría 8 es a 6. Se mantiene la igualdad. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, también podríamos hacer lo mismo, pero operando abajo, o sea, dejando libre al antecedente. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, el antecedente, en la primera razón, el antecedente A es a la suma, como en la segunda razón, el antecedente C es a la suma de sus términos. O sea, sería otra versión. Y se mantiene la igualdad. No es la misma razón, pero entre ellos dos la igualdad se mantiene. O sea, yo podría decir, por ejemplo, acá, 7 es a 7 más 3, como al otro lado 14 es a 14 más 6. Se mantiene, ¿por qué? Porque el primero sería 7 es a 10 y el segundo sería 14 es a 20. Es la misma razón. Se cumple. Lo mismo sería restando. Y entonces uno me puede decir, por eso, pero, entonces, ¿y esto cuándo lo voy a usar? ¿Para qué lo voy a usar? ¿O cuál de ellos usar? Tal vez sea bueno ver un ejemplo, ¿no? Acá vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo sencillísimo. Dice así. Miren, voy a poner esto acá. Dice así el ejemplo. Dice, la razón entre la cantidad de varones y mujeres asistentes a una reunión es de 2 a 5. Ya, esa parte todos sabemos, ponemos, ¿no? B es a M, varones a mujeres, como 2 es a 5. Eso ya lo sabemos. Muy bien. Normalmente, ¿cómo trabaja la mayoría? Ya. Si yo tengo B es a M como 2 es a 5, le agrego su constante, B vale 2K, M vale 5K y operamos. ¿Y sale rápido, pero en otros problemas tal vez no te sirva esto. Hay que conocer las propiedades. Por eso que este ejemplo no es que se resuelve exclusivo con las propiedades, se puede resolver como les acabo de mencionar, sino que nos va a ayudar a ver un poquito de estrategia o criterio para poder determinar cuál de las propiedades usar. En el problema me dice, por ejemplo, mire, lo primero que me dice, luego de darme este dato, me dice, hay 18 mujeres más que varones. Entonces me está diciendo, mujeres menos varones es 18. Entonces yo podría usar la primera propiedad porque tiene resta, pero también puedo usar la segunda propiedad porque tiene resta. Podría usar cualquiera de las dos. Pero luego cuando me dice cuántos varones hay, me están pidiendo el antecedente en la primera razón. Entonces nos conviene no modificar el antecedente. Y para que no se modifique el antecedente, entonces nos quedamos con la segunda propiedad. A ver, sería así. Antecedente es a la diferencia. En la diferencia podríamos poner varones menos mujeres o podríamos poner mujeres menos varones. No importa ese orden. Lo que importa es que el orden que elijas en la primera razón tiene que ser el mismo orden para la segunda razón. Para que me dé positivo, yo pongo siempre al mayor adelante. El mayor es M, porque M es como 5, mientras B es como 2. Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, M, el antecedente B es a la diferencia M menos B, como al otro lado, el antecedente 2 es a la diferencia 5 menos 2. Ahí está. Y entonces, ¿por qué nos ha convenido dejarlo de esta manera? Porque tengo de dato M menos B es 18. Entonces, nos piden la cantidad de varones. Ni siquiera hemos necesitado una constante, ¿no? No ha sido necesaria, porque había que hallar la constante. No, no es necesario. Simplemente reemplazo. Ahí, por ejemplo, puedo canjear tercia, me queda 6 por 2, 12. ¿Cuántos varones?
12. Ahora, si me hubieran pedido en lugar de varones, si me hubieran pedido cantidad de mujeres, como mujeres estaba en el consecuente, me convenía aplicar la primera propiedad. Entonces, ¿de qué va a determinar qué propiedad vas a usar? Va a determinar de cuáles son tus datos y va a determinar también de qué es lo que te están pidiendo. ¿De acuerdo? Ojo que también me podían haber pedido, por ejemplo, o me hubieran dado de dato, en total hay tantas personas. Ah, entonces como el total es la suma, yo hubiera utilizado, en vez de restando, sumando. ¿Sí? Pues depende de qué dato y depende de qué te pida. No sé si esta parte quedó clara. Por favor, me dicen si es que hay algo que falta aclarar. Ya. Entonces, otra propiedad me dice, la suma de los términos en la primera razón es a su consecuente, como en la segunda razón también, la suma de sus términos es a su consecuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer, tenemos, a ver, vamos a escribir acá, 3 es a 2, por ejemplo, como 6 es a 4. Ya está. Entonces, si en el primero yo sumo los términos 3 más 2 y lo divido entre la resta 3 menos 2, ¿no? Al otro lado también 6 más 4 y abajo sería 6 menos 4. ¿Qué nos está quedando? De 5 a 1 y al otro lado me está quedando de 10 a 2. Se mantiene la igualdad. Mira, estamos sumando, suma, lo divido entre la resta y la igualdad se mantiene. Esta propiedad también la vamos a usar hoy día. ¿Hay más propiedades? Hay más propiedades, pero las demás propiedades no es necesariamente del tema. Por ejemplo, en el cuadernillo, su material que ustedes tienen, había una propiedad que nos decía, elevamos a un mismo exponente a la n, entonces es a b a la n, ¿no? Como c a la n, pero esta es una propiedad más de exponentes, por eso yo no la he puesto acá. ¿De acuerdo? ¿Es propiedad? Sí, se cumple, pero es una propiedad exponente, ¿no? Si los números son iguales, elevados a una misma potencia, pues van a seguir siendo iguales, ¿sí? Así que no lo voy a copiar esa propiedad, ¿no? Pero sí la vamos a usar también de anticipo, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a lo último ya de la explicación, que se llama serie geométrica de razones equivalentes, ¿de acuerdo? Serie geométrica de razones equivalentes. Entonces, esto se refiere cuando tenemos una cantidad finita de razones equivalentes. Por ejemplo, acá nosotros decimos A sub 1 es AB sub 1, como A sub 2 es AB sub 2, como A sub 3 es AB sub 3, y así hasta el último, ¿no? A sub n es AB sub n. ¿Sí? Todos ellos igualados a una constante k. Es como cuando nosotros tuviéramos, por ejemplo, 3 es a 2, ¿no? 3 es a 2, como, a ver, un momentito más acá. 3 es a 2, como 6 es a 4, como 9 es a 6, como 12 es a 8, por ejemplo. Ahí tenemos una serie de 4 razones geométricas equivalentes. Por eso que la igualdad se mantiene. Primera propiedad, me dice, ojo, atento, son dos propiedades, atento. Si tú sumas todos los antecedentes y lo divides entre la suma de todos los consecuentes, la razón no cambia. Ahí está. Miren, sigue siendo la misma razón, igualita. Ahí está, igualita. No cambia la razón. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a ver si eso se cumple. De repente yo sumo acá. A ver, vamos a ver, ¿ya? 3 más 6 más 9 más 12, ¿no? Y abajo, 2 más 4 más 6 más 8. Nos daría 30 a 20. Y 30 a 20 es la misma razón que de 3 a 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Luego, última propiedad, nos dice, si yo multiplico todos los antecedentes y lo divido entre el producto de
todos los consecuentes nos da la razón elevada a la enésima potencia. ¿Qué cosa es n? Ese n viene a ser la cantidad de razones que se está utilizando. Por ejemplo, si yo multiplico dos antecedentes y lo divido entre dos consecuentes, me daría la razón al cuadrado. Si yo multiplico tres antecedentes y lo divido entre tres consecuentes, me daría la razón al cubo. Y así. O sea, en esta igualdad, acá tenemos cuatro razones, todas son iguales a 3 medios, ¿no? Si yo multiplico los cuatro antecedentes, o sea, 3 por 6 por 9 por 12, y lo divido entre el producto de los cuatro consecuentes, 2 por 4 por 6, me debería dar la razón elevado a la cuarta. 4 es ese, no parece 4. A ver, un momentito. Eh, Podemos simplificar, ¿no? El 6 con el 6, por ejemplo. ¿No? Puedo cancelar el 6 con el 6. Puedo cancelar cuarta, ¿no? Cuarta 1, y acá también cuarta me daría 3. Y entonces, ¿qué nos estaría quedando? 3 por 9 por 3, ese es 81. Y abajo, 2 por 8, eso es 16. 81 es 3 a la cuarta y 16 es 2 a la cuarta. O sea, me estaría quedando 3 medios elevado a la cuarta. Nos queda la razón elevado a la cuarta potencia. Si hubiera multiplicado 3, nos daría la razón elevado al cubo. Y así. ¿Sí? A ver, no sé si quedó claro el ejemplo. Me dicen, por favor. Ya. Entonces vamos a ver una aplicación. Ahí está, una aplicación del ejemplo. Ahí está, una aplicación. Ya solamente para cerrar esta parte. ¿Sí? Y a ver, vamos a ver. Por ejemplo, nos dice, con las edades de 6 primas se forman tres razones geométricas, pero nos dice geométricas equivalentes y continuas. ¿Cómo con 6 edades vamos a formar? Dice, con las edades de 6 primas se forman tres razones geométricas equivalentes y continuas. A ver, para que sea continua, entonces tendría que ser así. Vamos a ponerlo A es a B, el siguiente tendría que empezar en B. Como B es a C, el siguiente tendría que empezar en C. Como C es a D. Ahí está, hay 6 números, hay algunos que se repiten, ¿no? El B y el C se repite, pero en total son 6 números. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como nos dan de dato, dice, la suma de los antecedentes es 28 y la suma de los consecuentes es 56. Entonces, obviamente voy a usar la primera propiedad. A más B más C es, a suma de consecuentes, B más C más D, como la misma constante. Solamente que en lugar de escribir A más B más C, escribo 28. Y abajo, en lugar de B más C más D, escribo 56. Ahí está. Como 28 es a 56. Puedo cancelar, ¿ah? Porque 56 es el doble de 28. Me quedaría un medio. Ahí está. Entonces, vuelvo a copiar la serie de tres razones, pero ahora lo igual a un medio. Entonces, yo les pregunto acá, por ejemplo. Mire lo que voy a preguntar, a ver si están siguiendo. Si A es a B como 1 es a 2, ¿quién es menor? ¿A o B? Chicos, si A es a B como 1 es a 2, ¿quién es menor? A. Muy bien, A, A, muy bien, muy bien. A es menor a B, B es menor a C y C es menor a D. Entonces, de las 6 edades, la menor de todas sería A. Esta es la menor y D sería la mayor. ¿De acuerdo? Acá nosotros tenemos, ese viene a ser la menor y este acá viene a ser
la mayor. ¿Eso por qué hacemos la aclaración? Porque en el problema nos dice, la mayor le lleva 28 años a la menor. O sea, me están diciendo D menos A es 28. Pero ¿cómo obtengo A y D? Miren, si tú tienes una serie de geometría continua como la de acá, lo que te recomiendo es que multipliques, utilices ahora la segunda propiedad. ¿Por qué nos conviene utilizar la segunda propiedad? Porque los términos se van a cancelar. Nos daría producto de tres antecedentes, a veces es a producto de tres consecuentes, BCD como un medio al cubo. Y se cancela a veces. Y me queda A es a D como 1 es a 8. Por lo tanto, D es 8A. Y ahí se acabó, porque la diferencia me dicen que es 28. Entonces me está diciendo D menos A es 28. O sea, 7A, ¿no? 7A es 28, A vale 4. Y eso es lo que nos piden, ¿no? ¿Y cuál es la A de la menor? A, que vale 4. Muy bien. Esta sería toda la teoría que había que desarrollar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda aquí. Si no, ya estamos listos para empezar los problemas. Un instante, me esperan un minutito mientras que lo van revisando. Un instante, ahorita regreso. Listo, muy bien. No sé si había alguna consulta. Ya regresé. A ver. No hay consulta, ¿no? Pero sí se escucha. Sí se está escuchando bien. Me quedé solo. Sí, profe. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, si no hay consultas, vamos a empezar los problemas, ¿no? Algunos son más facilitos que otros, algunos se pueden desarrollar de diferente manera, ¿no? O sea, de repente lo puedes usar desarrollar sin usar las propiedades, pero en otros sí sale mucho más rápido usando las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver una buena variedad de problemas. El primero es sencillísimo porque solamente es como para recordar, ¿no? Los términos, por ejemplo, me dice si H es la cuarta diferencial de 64, 30 y 70, me dice. Como no me dice cuarta diferencial, entonces se refiere
al último número en una proporción aritmética discreta. O sea, yo tendría 64 menos 30 es igual a 70 menos X. O menos H, perdón, ¿no? Ahí está. 64 menos 30 es igual a 70 menos X. Nos quedaría 34 es igual a 70 menos H, por lo tanto H vale 36. Ya tenemos ahí un primer valor. Luego me dice P es la mayor media proporcional de 2 y 24. Entonces, cuando dice media proporcional, ese término medio que se repite en una geométrica. Entonces sería 12 es a P como P es a 48. Ahí estaría. ¿Sí? 12 es a P como P es a 48. Entonces, acá nos quedaría P cuadrado es 12 por 48, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno despeja un cuadrado, siempre quedan más menos. Por eso nos piden la mayor media proporcional, porque, o sea, me está diciendo con el más. Ah, tengo que multiplicar y sacar el raíz cuadrada. No, simplemente hace 12, 48 es 12 por 4, entonces sería 12 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería la raíz? 12 por 2, o sea, 24. La raíz sería 24. Ahí está, ya tenemos el valor de P. Y en la siguiente me dice, y C es la media diferencial. Ajá, si me dice media diferencial, una aritmética continua. De 84 y 60. Entonces sería 84 menos 60 es igual a, no, 84 menos C es igual a C menos 60, ¿no? Ahí estaría. ¿Bien? Y ahí podemos sacar el valor de C, ¿no? Sería 84 más 60, que sería 144, entre 2 nos haría 72, ¿no? Ahí está. Perfecto. Y la pregunta es, ¿cuál es la cuarta proporcional de H, P y C? O sea, el cuarto número, el que no se repite, ¿no? Y además, como no dice proporcional, es una continua. Entonces yo tendría H es a P como C es a X. Ahí está. H es a P, entonces como C es a X. Ahí reemplazamos. H vale 36, P vale 24, C vale 72, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puedo cancelar, ahí nomás podría cancelar 36 a 1 y acá me quedaría 2. Y por 24 me daría 48. Alternativa B. Muy bien, lo dejo ahí un momento. Solamente era un problema para ir viendo los términos. No hay consultas aquí, ¿no? Ya, entonces, uy, hace rato, ¿verdad? No, no he ido al chat, no sé. Ojalá que no me haya pasado consultas en el chat. A ver. Y finalmente en el chat, uy, sí, había consulta. Dice, profe, ¿podría explicar? Mm, 18 mujeres más que varones se refería a que, por ejemplo, si la cantidad de varones es 10, las mujeres son 18 más que 10. ¿Entonces cuánto sería? 28. ¿Cómo lo escribimos planteando? Varones menos, pero mujeres menos varones igual 18. Por eso le puse la resta igual a 18. ¿Sí? A eso se refería. Muy bien. Sí, me había saltado las consultas. Muy bien, chicos. Me parece que no hay otra duda. Ujú. Profe, ¿en la proporción exponencial se puede aplicar la raíz? ¿Cómo es una proporción exponencial? A ver, no entendí eso. Ah, una proporción geométrica, por ejemplo, a cada término sacar de raíz, sí, sí. Si son positivos, por ejemplo, puedes sacar raíz cuadrada, todo. Y la igualdad se mantiene. Es que estas son propiedades, esa que me está mencionando son propiedades ya de exponentes, no es exactamente de razones ni proporciones. Ujú. Ya, continuamos entonces, ¿ya?
Seguimos en el bloque de problemas fáciles, ¿ah? Todavía. ¿Sí? No dice así. Santiago dibujó el plano de una cancha de baloncesto cuyo perímetro es 40 centímetros. Ojo, ese 40 centímetros, ese es su plano que él dibujó, ¿no? Entonces, dice la razón entre el largo y el ancho es de 13 a 7. Y el dibujo está a escala, dice, de 1 a 200. ¿En cuántos metros excede el largo al ancho? Se supone que se está refiriendo al caso real, ¿no? Entonces, podemos comenzar así. A ver, un momentito. A y L son las medidas en el plano, en su dibujo, y A grande y L grande son las medidas reales, las que están en el terreno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por dato, la razón de largo y ancho es de 13 a 7. O sea, L es a A como 13 es a 7. Le podemos poner una constante, ¿no? 13K y 7K, por ejemplo. Ahí está. A es a L como 13, como 7 es a 13. O L es a A como 13 es a 7. Es lo mismo. Es lo mismo. Como nos dan de dato el perímetro sería dos veces la suma A más L. O sea, dos veces 7K más 13K. Como el perímetro es 40, entonces sería dos veces 7K más 13K es 40. De ahí tendría 20K por 2, 40K es 40, entonces K vale 1. Y como K vale 1, entonces A vale 7 en centímetros y L vale 13 también en centímetros. O sea, en su dibujo, él hizo un plano. En ese plano, el ancho es de 7 centímetros y el largo es de 13 centímetros. Ahora sí, pero no hemos usado todavía algo que es la escala. La escala es de 1 a 200. Entonces, por ejemplo, cuando me dice para el largo, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente acá. Miren, como la escala es de 1 a 200, yo podría escribirlo así. El ancho en el dibujo es al ancho real como cuánto, como 1 es a 200. ¿Sí? Solamente que ese ancho en el dibujo ya sabemos que es 7. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto sería 1400 centímetros. Pero como en el problema dice en cuántos metros excede, sería en 14 metros. Perdón, como me dice, todo está en metro, en cuántos metros excede, lo que nosotros tendríamos que hacer es pasarlo de centímetros a metros. Ese 1400 centímetros, cada 100 centímetros es un metro. Entonces, si son 1400, son 14 metros. Pero ese es solamente el ancho. Me piden cuánto excede el largo al ancho. Entonces, algo similar sucede con el ancho, con el largo. El largo en el dibujo es al largo real como cuánto, como 1 es a 200, por esa es la escala. Entonces de ahí nosotros tendremos que L sería 13 por 200, ¿de acuerdo? Y ese sería 2600. Pero esto está en centímetros. En metros, lo divido entre 100, me daría 26 metros. Y en el problema nos dice, ¿en cuántos metros excede el largo al ancho? Entonces la resta 26 menos 14. Por eso les había mencionado que todavía estábamos en el bloque de problemas fáciles. 26 menos 14 nos daría un total de 12 metros. Alternativa C. Profesor, no entendí algo. Dime, dime. Al principio, cuando se tiene que igualar el perímetro, el 40 y todo, ¿por qué se multiplicó por 2? Porque Sí, perímetro son dos veces el largo y dos veces el ancho. ya, sí, 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 yo me confundí con el ¿Sí? área. Ah, Ok. no, no, con el área no, con el área es uno. Sí, a veces uno con estos detallitos, ¿no? Se distrae un poquito y a veces uno se equivoca. Y por eso que en ese caso estamos revisándolo con bastante paciencia para que quede claro. ¿Sí? Muy bien. De repente por ahí hay otra consulta.
Problema 3. Antes de empezar el problema 3, vamos a ver la... Ah, sí, había una consulta, creo. Ujú. Dice... Ah, no, esa es la que ya me había hecho, ¿no? Ya. Creo que no hay consultas. Dice, Margot, Noelia y Paola obtuvieron cierta nota de 0 a 20 en el curso de cálculo 1. ¿Sí? Muy bien. Si la nota de Margot aumenta, ya, vamos a suponer que las notas sean A, B, C. Ahí están las notas, ¿no? Margot tuvo una nota A. Dice, la nota de Margot aumentado en 1 se divide con su nota disminuida en 1. O sea, me está diciendo A más 1 entre A menos 1. Eso es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Para Noelia, nos dice la de Noelia aumentada en 2 se divide entre su nota disminuido en 2. Entonces sería B más 2 entre B menos 2. Y lo mismo para Paola. ¿No? Dice su nota aumentada en 3 se divide entre su nota disminuida en 3. Y si hacen toda esta operación, ¿no? Dice, se obtiene el mismo resultado. O sea, estos tres son iguales. Ahí está, lo estoy igualando, ¿ah? Ahí está, estamos igualando. Muy bien. Este es un problema clásico también, ¿ah? Cuando ustedes vean una expresión así, se despeja muy fácil de la siguiente manera, utilizando la siguiente propiedad. Si tú tenías que A es a B, como C es a D, entonces, por ejemplo, podías hacer así. La suma de los términos es a la diferencia en la primera razón, como en la segunda razón también la suma de los términos es a su diferencia. ¿Sí? Y entonces acá nosotros tendríamos suma de términos. ¿Cuáles son los términos, por ejemplo, en el primero? Yo tendría que sumar a más 1 más a menos 1. Y abajo, a más 1 menos a menos 1. ¿No? Así tendría que ser. Miren, a más 1 más a menos 1, suma de términos, y abajo a más 1 menos a menos 1. Lo mismo en cada uno de los demás casos. Puede haber el caso con B, con C también. Es lo mismo, es la misma operación. Pero ¿por qué nos convenía utilizar esta propiedad? Porque se cancela. Se cancela el 1, por ejemplo, y abajo se cancela el A. O sea, me quedaría 2A es a 2. En el siguiente, arriba se cancela el 2 y abajo se cancela el B. Nos quedaría 2B es a 4. Y en el siguiente nos va a quedar 2C es a 6. Podemos cancelar la mitad y me quedaría A es a 1, como B es a 2, como C es a 3. ¿Ahí está? ¿De acuerdo? Ahora, en el problema nos dice, ojo, en el problema nos dice, además, no dice, ya tenemos hasta allá. Además, no dice, la suma de los cuadrados de las notas de Margot y Paola es 40. Margot es A y Paola es C. Algunos lo que hacen es le dan una constante y reemplazan ahí el valor de la constante y luego vuelven a reemplazar. Se puede hacer directo. Elevamos todo al cuadrado. A cuadrado es a 1 al cuadrado, como C cuadrado es a 3 al cuadrado y como B cuadrado es a 2 al cuadrado. Y aplicamos esa propiedad que nos dice que si yo sumo los dos antecedentes, miren lo que voy a hacer, y lo divido entre la suma de los dos consecuentes, nos daría la misma razón. Sumo antecedentes, divido entre suma de consecuentes, nos da la misma razón. O sea, yo tendría A cuadrado más C cuadrado es a 10, como B cuadrado es a 4. ¿Y por qué nos convenía aplicar esta propiedad? Porque tenemos de dato A cuadrado más C cuadrado, ese es 40, ese dato, 40. Entonces yo tendría 40 es a 10, como B cuadrado es a 4.
¿no? Y ahí ya fácil se puede hallar el valor de B. Cancelamos los ceros y me quedaría 16. ¿Sí? Muy bien. 16, no, me estoy confundiendo. B cuadrado 16, sí, B es 4 entonces. A ver. Y eso es lo que nos piden la nota de 9. ¿No? Y entonces imagínate, la nota es sobre 20 y sacó 4. Profe, ¿quién va a sacar 4? En la universidad sí hay esas notas, por si acaso, ¿ah? A ver, lo dejo ahí para que puedan tomar captura, para que puedan preguntar también. ¿No tienen consultas ahí? Ya, creo que no hay consultas. Vamos a ver, el chat. 0,4 sacó, de 0 a 20 sacó 4. ¿No? Le decía, seguramente en el colegio nunca has visto a alguien que saque 0,4, 0,2, 0,1. Tal vez, no creo, ¿no? Pero en la universidad es perfectamente normal. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, no es que me gustaba, mi curso favorito sea la matemática, por si acaso, no era mi curso favorito, pero me iba bien y sacaba 20, 18, buenas notas sacaba en matemática. Entonces, cuando ingresé a la universidad, a matemática, entonces, primera evaluación, yo entendía lo que el profesor explicaba, le entendí bien el examen, me pareció que sí lo hice bien, había entendido, lo desarrollé, y dije, me sacaré un 18, un 19, pues no está mal, ¿no? Soy bueno, dije todavía, pensé, ¿no? Y cuando me da mi examen, ¿no? Ahí está mi examen, veo y digo, 20, ah, mira, yo pensé que iba a ser un 18, ¿no? Y 20. No soy bueno, soy recontra bueno, dije, ¿no? Es lo que pensaba el primer examen. Y cuando, después, eso es lo primero, ¿no? 20. Y después veo, no era 20, era 0,2. No, no sé por qué, lo había, por la costumbre, ¿qué será? Lo había leído al revés. Y había sacado 0,2. Entonces, yo pensando que había dado bien, o sea, me he dado recontra bien el examen y me había sacado 0,2. Malazo, pues, ¿no? Entonces, ahí donde, ese fue mi primera, ¿no? Estate quieto, ahí eh, algo hice mal. Y no algo, todo hice mal. Entonces, ¿por qué? Ahí es donde uno tiene que hacer un replanteo. Por eso que siempre en la universidad el ciclo más difícil siempre es el primero. Siempre. ¿Por qué? Porque es donde tú te demoras en adaptarte, ¿no? Al ritmo universitario, que es otro ritmo de colegio. Es otro ritmo. Es como un jugador, por ejemplo, va mañana, lo contratan en Europa, acá juega en la Liga 1 y lo contrata en Europa donde va a jugar la Champions. De frente se va a jugar de la Liga 1 a la Champions. No, imagínate, ¿no? Y en ya fase de grupos. ¿No? Hay una gran diferencia, igualito de colegio a universidad, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ese periodo de adaptación a veces a muchos le cuesta, por eso muchos terminan jalando el primer, en vez de jalar el último, se supone, no, el último es el más difícil, terminan jalando el primero, el segundo. Sí, dije, profe, ¿llevo cursos de estadística? Sí. En la mayoría de carreras se lleva cursos de estadística, ¿no? Yo sí llevé estadística. No me acuerdo si era uno o dos cursos, por lo menos un curso de estadística sí llevé. Creo que se llama estadística general. ¿No? También llevamos en matemática dos cursos de física, física uno, física 2. No es nada. Ahora, lo que sí tal vez sea un poquito ya complicado es la estadística que van a necesitar para hacer su tesis, ¿no? Pero hay un programa que se llama SPSS, con mayúscula, toda la sigla SPSS, que te ayuda un montón. Te ayuda un montón. Y por eso que hay muchos talleres, en todos lados van a ver, cuando ingresen a la universidad, en todos los centros de cómputo de cada facultad, van a ver que dice SPSS, que dan clases. Todos necesitan. ¿Sí? Bueno, pero paso a paso. Primer paso es ingresar, ¿no? Entonces, vamos a continuar.
vuelvo a compartir, ¿ya? 4, me hizo acordar mis tiempos, ¿no? 4 sacó. Muy bien, siguiente, a ver. Dice así. Los puntajes han tenido otra vez un problema de puntajes, ¿no? Dice por Ana, Beatriz, Carmen y Daniela, en un examen forman una proporción aritmética. Vamos a suponer que Andrea A, Beatriz B, Carmen C, Daniela D, esos sean los puntajes, ¿no? Forman una proporción aritmética, ahí está, ¿sí? En la cual los extremos, ¿quiénes son los extremos? Los extremos son A y D, están en la relación de 3 a 7. O sea, yo le puedo poner 3K y 7K, por ejemplo, a los extremos. Ahí está. Y los términos medios en la relación de 7 a 5. Entonces le puedo poner, no le voy a poner la misma constante K, tengo que usar otra constante, no sé, por ejemplo, le podemos poner N, 7N y 5N. ¿De acuerdo? Hemos reemplazado términos medios y hemos reemplazado términos extremos. Ahora, a la hora de sumar, me haría 7N más 5, 12N, y al otro lado 3K más 7K, 10K. ¿De acuerdo? 10K es 12N, entonces tú puedes cancelar mitad, te quedaría 5 a 6, y decir K es a N como 6 es a 5, ¿no? Hemos hallado la razón entre ellos. Una posibilidad, pero es solo una posibilidad, sería que K valga 6 y que N valga 5. Esa sería una posibilidad. Pero también podría ser, por ejemplo, este es como 12 a 10. Entonces K podría ser 12 y N podría ser 10. Pero si K fuera 12, miren, si K fuera 12, 7K sería 84. Y D no puede ser 84. ¿Por qué? Porque nos dice que el puntaje máximo es 50. ¿No? Dice que el puntaje máximo es 50. Entonces, si K fuera 12, 7K, 7 por 12, 84, se pasó. Única posibilidad, K vale 6 y N vale 5. ¿De acuerdo? Y con eso ya tenemos pues los valores, ya podríamos reemplazar, por ejemplo, A vale 7K, sería 3 por, no, 3K vale, ¿no? 3 por 6, 18, y el otro vale 7 por 6, 42, por ejemplo. Lo mismo para B y para C, ya los podríamos reemplazar, ¿no? Ahí está, 18 y 42. Dice, determine la media diferencial de los términos extremos. Entonces, ¿cómo consigo la media diferencial? 18 es a X, no, diferencial, 18 menos X es igual a X menos 42. Ahí tendríamos 2X 60, por lo tanto X vale 30. Este de mitad fácil, no estaba complicado. Sale alternativa A. Ya. Parece que no hay dudas, ¿no? Vamos a continuar. 5. A ver. Un comerciante, ¿no? Dice, tiene 228 dispositivos USB de las marcas SanDisk, Kingston y Verbatim, ¿no? Algunos son defectuosos, ¿no? Dice. Bueno, pero en total es 228. Luego me dice, por cada 3 dispositivos que no son Verbatim, hay 5 que no son SanDisk. Por cada 5 de la marca Kingston, hay 14 que no lo son.
Y ahí es donde nosotros debemos empezar. ¿Por qué nos conviene empezar ahí? Porque estamos abarcando todas las posibilidades. Si me dice Kingston y los que no son Kingston, ahí tendríamos todos. O sea, tendríamos 228. Por eso nos conviene trabajar con este dato, porque ahí están todos, ahí está la cantidad total. Kingston es a los que no son Kingston. ¿Quiénes no son Kingston? Sandys y Verbatim. ¿Ahí está? Kingston es a la suma Sandys más Verbatim como 5 es a 14. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos de datos la cantidad total, que viene a ser 228, entonces nos conviene sumar. Podemos aplicar esa propiedad que nos decía la suma de términos, la suma de términos eh, es al consecuente, como al otro lado también la suma de términos es al consecuente. O de repente quiero tener solamente Kingston, entonces digo el antecedente es a la suma de términos, como al otro lado también el antecedente es a la suma de términos. ¿Por qué nos conviene esto? Vuelvo a repetir, porque esta suma, Sandys más Verbatim más Kingston, es dato, es 228. Por eso que nos ha convenido hacer esta propiedad. O sea, yo tendría Kingston es a 228 como 5 es a 19. Mira qué fácil hemos logrado encontrar Kingston, ¿no? Porque ese 228 sí tiene 19ava, es 12. Y puede pasar a multiplicar 5 y nos haría 60. Ahí está. Ahora, si cae 60, por ejemplo, puedo reemplazarlo. Ahí lo reemplazamos, ¿no? En vez de K, escribo 60. Entonces, 60, no sé si sea necesario, ¿ah? Pero bueno, 60, cancelo quinta, 12 y 12 por 14 me da 168. O sea, tenemos el valor de K, que es 60, y tenemos también la suma 178. Muy bien. Ahora sí, vamos a usar el segundo dato. Nos dice, por cada 3, ¿alguna pregunta ahí? Escucho una voz como si me estuviera hablando, o a menos que sea mi conciencia. Ya, creo que no, creo que alguien se le activó su audio. Miren, eh, por cada 3 que no son verbatim, si no son verbatim, entonces sería Sandys más Kingston. Hay 5 que no son Sandys, o sea, sería Kingston más verbatim, ¿no? Ahí está. Este es lo que estoy diciendo. Ahora, nosotros ya tenemos K, el valor de K que es 60, eso ya lo tenemos. Y entonces puedo reemplazar, ahí está, ¿no? Y ahí vuelvo a aplicar esa propiedad. Como en el problema lo que nos piden, bien, es que hay que tener claro qué es lo que nos piden. Por ejemplo, la suma de términos lo tengo de dato. No, no, podríamos sumar términos. ¿Se puede sumar? Sí. Pero abajo también nos conviene restar. ¿Por qué nos conviene restar? Porque dice así, la cantidad de USB defectuosos coincide con la razón aritmética de la cantidad de USB de la marca Verbatim. Coincide, no dice, ¿no? La cantidad de USB defectuosos. Entonces, necesito la razón aritmética que viene a ser la diferencia de Verbatim y Sandys. Entonces, para obtener la diferencia y usar la suma, miren, para obtener la diferencia y usar la suma, puedo aplicar la propiedad. Sería así. La suma de términos en la primera razón es a la diferencia. ¿Quiénes son los términos? S más 5 y 60 más B, ¿no?
la suma es a la diferencia. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que si nosotros operamos, por ejemplo, hasta aquí, todo eso es 228. Es dato. Todo eso es 228. Entonces sería 228 más 60 es AB menos S, que es justo lo que nos piden, pues los 60 se cancelan. 228 más 60 es AB menos S, como 8 es A2. Ahí está. Entonces yo puedo sumar, ¿no? Ese 228 más 60, por ejemplo, nos daría 288 y sacarle cuarta. Me daría 72. Entonces, la diferencia es 72. Y esta diferencia, dice esta diferencia coincide con la cantidad de USBs defectuosos. O sea, ¿cuántos defectuosos hay? Hay 72. Vamos a ponerlo ahí. Este sería 72. Esta es la cantidad de defectuosos. ¿Qué he puesto ahí? Ahí está, defectuoso. ¿Sí? Muy bien. Y en el problema nos dice cuántos no son defectuosos. Entonces, ¿qué es lo único que tendremos que hacer? Restar del total. ¿Cuál es el total? 228. ¿Cuántos defectuosos? 72. Restamos 156. Alternativa D. ¿No hay consultas? Vamos a ver el chat. Claro, creo. Profe, está muy fácil los problemas. Code ya lo tenía inclusive, ¿no? Un chamo, ¿por qué? ¿Estaba muy complicado? ¿Ha estado complicado ese? Ahora, hay diferentes maneras. A mí me parecía la manera más sencilla de resolverlo. No sé qué opinan ustedes. Pero bueno, no, si no hay más consultas, vamos a continuar, ¿ya? Dice, la charla informativa sobre el uso de plataformas de aprendizaje virtual duró 4 días. Con la cantidad de asistentes en cada día, se forman 3 razones geométricas equivalentes. Como con 4 números, digamos que los números sean A, B, C, D, se van a formar 3 razones. Lo que pasa es que son continuas. Entonces sería así, A es a B, como B es a C, ahí van 2, y como C es a D, ahí van 3. Vamos a ponerlo así, ¿ya? ¿Está? Y nos dice, siendo la constante de proporcionalidad diferente de 1. ¿Ya? Ese es igual a una constante K, y K es diferente de 1. Entonces, el problema nos dice, si la cantidad total de asistentes es 280, ojo, la cantidad total es 280, determine la mayor cantidad de personas que asistieron a 2 días de la charla. Mire, solamente me dan un dato, 280. Y ahí hay varias incógnitas, A, B, C, D y K. Entonces, cuando tenemos una situación así, vamos a trabajar poniendo todo en términos de la constante K. ¿Cómo logramos hacer eso? Como yo tengo que B y C se repiten arriba y abajo, podemos multiplicar. Si yo multiplico los 3 antecedentes ABC y lo divido entre el producto de los 3 consecuentes BCD, nos haría la razón elevado al cubo, pues son 3. Ahí está.
Y ahí, por ejemplo, nosotros podríamos eliminar, simplificar el BC, ¿no? Y nos quedaría, puedo despejar A y nos quedaría D por K cubo. Ojo, acá también. Si hago lo mismo aquí, multiplico dos antecedentes, BC, lo divido entre el producto de dos consecuentes CD, me daría K cuadrado. Y se cancela C. Y B sería D por K cuadrado. Y si yo ahí, bueno, en el último ya solamente despejar C, no haría D por K. Entonces, todos, el A, el B, el C, lo hemos puesto en términos de D y de K. ¿Por qué? Porque solamente nos dan un dato. Y también nos dice la cantidad total asistente de 280. Esa sería la suma, o sea, A más B más C, incluyendo D. Todos ellos, la suma es 280. ¿De acuerdo? Y ahí reemplazamos, ¿no? En lugar de A, dk cubo, en lugar de B, dk cuadrado, en lugar de C, dk, y en lugar, bueno, el D no lo cambio, lo copio igualito. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Podría factorizar D. Y entonces no hay más datos. Ese es el único dato que tenemos, ¿no? Y entonces uno diría, profe, ¿y cómo vamos a hallar cuánto vale D, cuánto vale K? Porque normalmente cuando tenemos una ecuación con dos incógnitas, hay infinitas soluciones inclusive. ¿De acuerdo? Pero aquí no, ¿por qué? Porque número uno, los números A, B, C, D, todos son cantidad de asistentes. O sea, a esa reunión no pueden asistir 10,3 asistentes, tiene que ser una cantidad entera. Y entonces K tiene que ser un número entero, un número entero, un número positivo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aquí, este paréntesis que está multiplicando, si yo este paréntesis paso a dividir a 280, me daría D, y D es un número entero. O sea, la división de 280 entre el paréntesis amarillo es entera. Eso significa que el paréntesis amarillo es un divisor de 280. Miren, si yo el paréntesis paso a dividir, 280 entre paréntesis me da un número entero. Entonces, el paréntesis es un divisor de 280. Ahora, tenemos el valor de K. O sea, no tenemos, sino tenemos la forma. Está elevado al cubo. Por ejemplo, si K fuera 7, solamente 7, 7 al cubo se pasó, es 343. Con 7 se pasa. Si fuera 6, K al cubo sería 216. Es más de la mitad. No es divisor. Ahí nomás descartamos el 6. Entonces, ¿cómo consigo ese divisor de 280? Con 5, miren, con 5 me daría 125K, K al cubo, 125, más 25, 150. Si es mayor a la mitad, ya no es su divisor. Repito, con 5 sería 125 más 25 es 150. Se pasa de la mitad, ya no es su divisor. ¿De acuerdo? A ver, entonces, otro valor, por ejemplo, ya, con 4, 64, ¿no? Cada cubo sería 64, más 16 nos haría 80, 85. Pero 85 nos haría 85 el paréntesis. 85 no es divisor de 280. Con 3, 27, ¿no? Más 9, 36. Más 4, 40. Ese es divisor. 40 es divisor. Con 3 nos haría 40. Acá vale 3. Y si el paréntesis es 40, D sería lo restante. ¿Cuánto es? 7, ¿no? D valdría 7. Entonces, no es nada complicado ahí obtener los valores. ¿Sí? Ahora, creo que se puede hallar los demás valores, ¿no?
No dice si la cantidad total determine la mayor cantidad de personas que asistieron a 2 días, ¿no? Ya. Necesito saber los valores, pero como todos los valores están en función de D y de K, y ya tengo D y K, ya puedo reemplazar. Por ejemplo, C sería 7 por 3, 21, ¿no? E sería 7 por 9, 63. Y A sería 7 por, eh, no, al revés, al revés. B sería 7 por 9 y A sería 7 por 27, ¿no? Nos haría 189. A, B 63, C es 21 y D vale 7. Ahí están los números. Entonces, para determinar la mayor cantidad de personas que asistieron, pues sería los dos más grandes, sumar los dos más grandes, ¿sí? O sea, 189 más 63, ¿no? Nos haría 252. Esa sería la alternativa C. Chicos, saben que pueden preguntar, ¿no? Si hubiera dudas. Bueno, siguiente, ¿ya? No hay consulta. Ah, por si acaso el chat. No, no hay consulta. 6C, ya lo tenía ya. Ahí está. Dice, con los precios en soles de 4 productos de la bodega de Hugo, se forma una proporción aritmética discreta cuya suma de sus términos es 90, ¿no? Una aritmética discreta cuya suma de términos es 90. Entonces, podemos colocarlo así, ¿no? Ahí están los 4 precios, A, B, C, D. Todos son diferentes, todos son diferentes. Y como nos dice, la suma de términos es 90, entonces yo tendría A más B más C más D es 90. Ahí está. También nos dice que la cuarta, el primer antecedente es el doble del segundo. Entonces le podemos poner A, ese primer antecedente es el doble de C, 12. Ahí está. Luego me dice, y la cuarta diferencial es 5. ¿Quién es 5? Entonces la cuarta diferencial sería D. O sea, ese sería el precio menor, ¿no? Ahí está D. Y A, en lugar de A, yo puedo escribir 12. Y entonces tendría 12 menos B, así, ¿no? Es igual a C menos 5. Y podríamos despejar B. B sería C más 5. Entonces, este sí estaba fácil porque puedo reemplazar, ¿no? En lugar de A, 12. En lugar de B, C más 5. Y en lugar de D, 5. Ahí tendríamos entonces C vale 20. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo valor de C, ya puedo obtener los demás valores, pues, ¿no? ¿Cuánto valdría A? Valdría el doble, 40. ¿Y cuánto valdría B? B valdría 25. Y en el problema dice, si compra el producto más caro, ¿cuál es el producto más caro? El de 40, pues, y paga con 50 soles. ¿Cuánto le han devuelto? 10. Se acabó el problema. Esa sería la alternativa A.
Ya, vamos a pasar al siguiente, ya que no hay dudas. 8. Con la cantidad de crayones de Ana, Betty, Camila y Darío, dice para su clase de arte, eh, forman una proporción geométrica continua. Entonces, si las cantidades eran A, B, C, D, como es continua, los dos del medio, o sea, B y C, son iguales. Acá se movió, se movió. Un instante voy a corregir. Un instante. Vamos a corregir acá. Ya, ahora sí. Vuelvo a compartir, ¿ya? Ujú. Ya, ahí está. B y C son iguales. ¿Sí? Se forma una proporción geométrica continua. O sea, yo tendría a esa B como B esa D. Y todos ellos igual a una constante K. Ahora nos dice así, bueno, de acá yo podría despejar, pero podría despejar como en el problema donde estaba el K cubo, K cuadrado, ¿no? Pero ahora vamos a despejar diferente. Simplemente B sería D por K y A sería B por K. Ahí está. A es B por K y D es D por K. Entonces, me dice, entre Ana y Beto tienen 18. Entonces, A más B es 18. Luego me dice, entre Ana y Darío tienen 15. A más D es 15. ¿Qué nos convendría acá? Yo podría restar para que se elimine las A. Si ahí restamos, por ejemplo, se eliminaría las A. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría B menos D es 18 menos 15, o sea, 3. Pero en lugar de B, miren, en lugar de B, yo puedo escribir DK en lugar de B. Y entonces yo tendría DK menos D es 3. Entonces yo puedo factorizar. Y factorizando me quedaría el producto de dos números. Si yo factorizo, me quedaría D por K menos 1. Pero como es un producto de dos números, el número 3 también lo tengo que escribir como producto de dos números. ¿Qué número? Bueno, 3 y 1, ¿no? 3 por 1 lo puedo poner. Entonces, el K menos 1 puede ser 3 o puede ser 1, cualquiera de los dos factores, ¿ah? Pero como no dice que la razón tiene que ser la menor posible, ojo, ahí no dice la razón es la menor posible, entonces K menos 1 tendría que ser 1. Entonces K vale 2. Y el D tendría que ser 3. ¿De acuerdo? Entonces, de una manera fácil obtenemos que K vale 2, D vale 3, y con eso ya tenemos todos los valores, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, B es D por K, por eso que lo hemos puesto 6, D vale 3, y A vendría a ser B por K. B vale 6, K vale 2, 12. Ahí están todos los valores. Y luego en el problema nos dice, determine la mayor razón geométrica que se puede dar entre dos cantidades de crayones. Entonces, ¿cómo consigo la mayor razón geométrica? Dividiendo el mayor entre el menor. ¿Cuál es el mayor? 12, el menor 3. Divido y me da 4. Alternativa D. Ya está.
¿No hay consultas? Ya. 9 entonces. Y ya terminamos temprano, creo, ¿ah? Dice así. En un simulacro, dice, algunos varones postularon al área de ciencias de la salud, otros al área de ingenierías, ¿no? Y mujeres, varones, ¿no? Entonces podemos llamarle, por ejemplo, que los varones que postularon a salud sea varón de ingeniería B, mujeres a salud C, mujeres de ingeniería D. Entonces en el problema, el primer dato me dice, por cada 5 varones que inscribieron en ciencias de la salud, o sea, A, 3 varones se inscribieron en área de ingenierías, o sea, B, o sea, A es a B, como 5 es a 3, y ahí le estamos dando una constante X, ¿de acuerdo? Primer dato, A es a B, como 5 es a 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego me dice, y por cada 7 mujeres inscritas en área de salud, ese sería C, 4 mujeres se inscriben en ingeniería D, o sea, C es a D, como 7 es a 4. Le puedo poner otra constante. Ahí está. Muy bien. Ahora, en el siguiente y tercer y último dato, me parece, me dice, eh, en el área de ciencia de salud, por cada 6 varones inscritos, hay 5 mujeres inscritas. ¿Cuáles son los varones inscritos? Sería A, pero A vale 5X. ¿Cuáles son la cantidad de mujeres inscritas? Sería C, y C vale 7X. O sea, me está diciendo acá el problema, el dato 5X es a 7Y, como 6 es a 5. Eso es lo que nos dan el dato. Y de ahí podemos despejar X y Y. 5X es a 7Y, como 6 es a 5, no dice. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo despejar X y Y, ¿no? El 5 que está multiplicando pasa a dividir, me daría 25, el 7 pasa a multiplicar. O sea, X es a Y como 42 a 25. Ahí está. Es irreducible, ¿ah? No se puede simplificar. De repente le podemos dar eh, al no poder simplificar, podemos darle una constante, ¿no? De repente, podemos decir, por ejemplo, que X sea 42K y que Y sea 25K, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. De problemas no dice, si los inscritos en ingeniería es 1356, ¿quiénes son los inscritos en ingeniería? Entre varones y mujeres, o sea, B más D, B más D, 1356. Ese es B más D. En lugar de B, a ver, en lugar de B, ¿qué podríamos escribir? B es 3X, o sea, sería 3 por 42K. Y D, y a ver, ya le decía, en lugar de D, podemos escribir 4Y, solamente que Y vale 25K. Ahí está, ¿no? Y la suma es 1356. ¿Sí?
sería 3 por 42K más 4 por 25K. Tenemos una ecuación de una sola incógnita. O sea, de ahí ya podemos sacar el valor de K. O sea, ese 3 por 42 que nos da 126, le sumamos 100 de 4 por 25, ¿no? Y nos da 226. El número 1356 tiene 226, ¿no? Entonces nos haría exacto K vale 6. Una vez que ya tenemos el valor de K, nos dice cuántos se inscribieron en Ciencia de la Salud. Entonces, ¿quiénes son de Ciencia de la Salud? A ver, vamos a ver. Ciencia de la Salud sería A y C. Entre hombres y mujeres, A más C nos pide. Pero, nuevamente, ¿a qué es igual a 5X? Sería 5 por, en lugar de C, 7Y, ¿no? Entonces, A sería 5X, pero X vale 42K, o sea, sería 42 por 6, ¿no? Ahí está. Todo ya está poniendo en términos de K. En vez de 5X, 5 por 42, que sería 210 por K. Y en vez de 7Y, sería 7 por 25, que es 175, más K. Y ahí ya se puede sumar ese 210 sumado con 175, por ejemplo, nos da 385. 385K. O sea, sería 385 por 6, ¿no? Y eso nos da 2310, alternativa D. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren hacer alguna pregunta. Muy bien, entonces se supone que todo está demasiado sencillo. Sí, va a sobrar tiempo, ya vamos a tener que contar alguna historia, no sé. Vamos a salir temprano, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer el último problema. Igual tenemos que hacerlo. Ujú. No importa que sobre tiempo. Peor es que falte, ¿sí? Bueno, no hay consultas, ¿no? No, ya. La 10A dice, profe. Ujú. A ver, vamos a ver si ya. ¿Están de acuerdo? A ver, profe, la fija para el examen. Ya viene el examen, ¿no? En una encuesta realizada a un grupo de estudiantes sobre la elección, ¿no? Dice, entre clases virtuales o presenciales, o sea, hay hombres, hay mujeres, dentro de los hombres, algunos prefieren virtual, otros presencial, dentro de las mujeres, algunas prefieren virtual, otros presencial. Ustedes, por ejemplo, prefieren virtual, en la comodidad de sus casas, ¿no? La clase termina a las 2 y 5 están almorzando, ¿no? Si tuviera en presencial, desde que termina, vas a los servicios antes de ir a tu casa, el baño está lleno, esperas 20 minutos, caminas hasta el paradero, es grande la universidad, siquiera 20 minutos, 25 minutos más, espérate que pase tu carro, ahí nomás ya hay una hora. Digamos, una hora a tu casa, por ahí tráfico,
2 horas, a las 4, con suerte, a las 4 estás almorzando, ¿no? Lo mismo para el profesor. Entonces, es mejor virtual, de todas maneras, ¿no? Más cómodo. Bueno, ese sí es que vemos la parte de comodidad. Ahora, si es que vemos la parte de aprendizaje, cada uno ya tiene que evaluar, ¿no? ¿Cómo siente que aprende más? Si sientes que aprendes más en presencial que en virtual, así te sea más cómodo virtual, así te dé flojera, pues tendrías que estar en presencial. Bueno, vamos a ver. Dice así. Ah, ya, estamos en el grupo, en la encuesta realizada, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle que la cantidad de varones sea B, mujeres M, varones que eligieron virtual, BB, mujeres virtual MB, ¿no? El primer dato dice, la cantidad de varones y de mujeres es de 2 a 3. Varones a mujeres es de 2 a 3. Entonces sería, lo escribo, tal cual, ahí está, varones a mujeres como 2 es a 3. Muy bien. Luego nos dice, por cada 7 varones, 2 eligieron virtuales. La relación sería de 7 a 2. Y luego nos dice el siguiente dato, por cada 7 varones, 2 eligieron virtuales. Entonces la relación de varones, acá está, la relación de varones a varones que eligieron virtual es de 7 a 2. Ahí está. Y finalmente nos dice, y por cada 9 mujeres, 5 eligieron virtual. La relación de mujeres a mujeres que eligieron virtual es de 9 a 5. Ahí está. Muy bien, ya hemos llenado los datos. Ahora nos dice, si del total de personas de este grupo, 376 eligieron virtual, tal vez ese dato tengamos que utilizar, ¿no? 376 eligieron virtual. Pero miren, acá vamos a hacer un pequeño arreglo, pues. Necesitamos la cantidad de personas que eligieron virtuales, o sea, mujeres y varones. ¿Y cómo lo relacionamos? De la siguiente manera. Por ejemplo, si yo, esto de acá, esta razón es dato, varones a varones virtual, mujeres virtual a mujeres, y este también es dato, mujeres y varones. ¿Y por qué lo estamos copiando de esta manera? Porque si yo lo copio de esta manera, se puede simplificar B y se puede simplificar M. Y tengo la relación de mujeres virtuales y varones virtual, ¿no? Tendría la relación, ¿de acuerdo? La primera razón que viene a ser varones a varones virtual es dato 7 medios. La segunda está al revés, no es de 2 a 3, es de 3 a 2. Y la tercera, mujer virtual y mujeres, también está al revés, ¿no? 5 a 9. Entonces, ahí está. Y a la hora que yo multiplique, ¿no? Todo, a la hora que nosotros multiplicamos, por ejemplo, lo único que se va a cancelar acá es tercia, arriba me quedaría 7 por 5, que es 35, y abajo 4 por 3, que es 12. Entonces, nosotros podríamos decir que ya tenemos la relación de mujeres virtual y varones virtual. Ya tenemos esa relación. Es de 35 a 12, es irreducible. Entonces, podemos ponerle ahí una constante. O sea, ¿cuántas mujeres eligieron virtual? 35K. ¿Cuántos varones virtual? 12K. ¿Cuánto es la suma? La suma es 378, 376. 35K más 12K nos da 47K. Y sí tiene 376, sí tiene 47A, nos da 8. Entonces de ahí tenemos que K vale 8. Y si yo ya tengo K, entonces yo ya tengo cuántas mujeres eligieron virtual y cuántos varones eligieron virtual. La cantidad de mujeres sería 35 por 8, nos haría 280. Y la cantidad de varones sería 12 por 8 y nos haría 96. ¿Sí? Miren, tenemos
mujeres que eligieron virtual y varones que eligieron virtual. Ya lo tenemos. ¿Qué nos piden en el problema? Nos dice cuántos alumnos fueron consultados. Si del total de personas, 376 eligieron virtual, ¿cuántos alumnos fueron consultados? Muy bien. Entonces, la cantidad de alumnos lo puedo dividir en dos. Así es fácil, ¿no? Sería hombres en total más mujeres, ¿sí? O sea, me están pidiendo cantidad de varones, esto es lo que me están pidiendo, vamos a subrayarlo, cantidad de varones más cantidad de mujeres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera, acá, yo podría hallar la cantidad de varones acá. ¿Por qué? Porque tengo varones virtual. O sea, varones es a 96 como 7 es a 2. Ahí está. Varones a 96 como 7 es a 2. Entonces de acá yo puedo sacar varones, nos haría 336. Miren, ¿ah? Y de la misma manera puedo determinar la cantidad de mujeres. Con el de abajo, ¿no? Acá. En vez de mujeres, no, mujeres es a mujeres virtual, en vez de mujeres virtual, 280. Como 9 es a 5. Entonces de acá nosotros podemos sacar un valor entero para, para la cantidad de mujeres, ¿no? Sería mujeres es a 280, como 9 es a 5. 280 obviamente tiene quinta, que nos haría 56, y a multiplicar por 9 nos da 504. Ahí está. Y entonces ya tengo la cantidad total de varones, cantidad total de mujeres, y entonces sumo, lo único que me quedaría sería sumar, y me daría la cantidad total de personas encuestadas, ¿no? Sería 840. Alternativa, muy bien. No, ya me olvidé, uno de ustedes me mencionó que era la alternativa A, y está bien. A ver, lo dejo ahí para que tomen nota. Me falta entregarles las claves, todavía no se vayan. Vamos a hacer ahora 5 minutos. A ver, primero sus consultas. Tiene que haber consultas, si no, no entrego las claves. ¿Ah? Profe, Hola. profe, no entendí muy bien la primera parte, o sea, donde está multiplicado esas tres ¿Mm? Ya, razones. ya, te explico. Como a nosotros nos dan de dato, acá lo voy a anotar, ¿ya? Como a nosotros nos dan de dato, el total de personas que eligieron virtual es 376, ¿sí? Ese es el total. Entonces, eso significa que la suma entre la cantidad de varones que eligieron virtual, que viene a ser eso, ¿no? Varones virtual y mujeres virtual suman 376. Entonces, si yo logro hallar la relación entre ellos, le pongo una constante. ¿Y cómo he hallado esta relación? Justamente utilizando las tres fracciones. ¿Cuáles tres fracciones? Uno, 2, 3. Mira, si nos fijamos en este cuadrito, en ese orden que lo he puesto, en ese cuadrito, la primera es dato. Varones es a varones virtual, es dato, es 7 medios, ¿no? La segunda también es dato. Mujeres es a varones, acá está. Solo que está al revés, como 3 es a 2 sería. Y la siguiente también es dato. Mujeres virtual es a mujeres, acá está. Como está al revés, sería de 5 a 9. ¿Y por qué lo he colocado en ese orden? Para que se cancele B, mira, se cancela B y se cancela M. ¿Y qué nos quedó? Justo lo que quería. Mujeres virtual es a varones virtual, como 35 es a 12. Por eso que le hemos dado 35K y 12K y la suma 376. Ahí me permite hallar el valor de K. ¿Sí? No sé si ahora está mejor. Ujú, sí, profe, gracias. Muy bien. De repente hay otra consulta ahí. A ver, me cuentan, por favor. Profe, en los Una propuestos consulta. Dime. dice, en la 7 dice, Rosario forma una 4-upla ordenada. ¿Qué significa eso? Ah, ya. Significa un vector de 4 componentes o un conjunto de 4 números. O sea, eh, acá, por ejemplo, mira, cuando yo digo par ordenado, este es un par ordenado, ¿no? 2.
Una terna ordenada es 3. Y así podemos seguir. De manera general, cuando hay n componentes, a eso se llama n upla ordenada. ¿Sí? Entonces, si son 4, bueno, una 4 upla ordenada. A eso se refiere, que hay 4 elementos. Ah, ya, profe, gracias. Muy bien. Profe, Ahora ¿y sí, esos elementos dime. se pueden, profe, esos elementos pueden repetirse, pueden ser iguales o todos tienen que ser diferentes? Ah, podrían repetirse, pero habría que leer el texto. Yo no he leído ese texto. Pero sí, o sea, si no te dice, por ejemplo, si te dice son edades, bueno, las edades podrían tener la misma edad. Por ejemplo, ¿no? A menos que el problema te diga todos son de diferente edad. ¿Sí? Podrían ser iguales Ah, o sea, tendrían que especificármelo en el ejercicio. en el texto. Así es. Ah, ok, profe, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Acá están las claves. A ver. No sé si hay alguna pregunta adicional. Tenemos un minuto para preguntas, ¿ah? Bueno, chicos. Siempre, la pregunta era las fijas para examen. Si le digo que no las sé, ¿me creen o no me creen? No me van a creer. No, o sea, mejor ni le digo. No, los profesores que hacen el examen, ellos quedan aislados, los encierran. De verdad, no es broma, ¿ah? Los encierran, no tienen comunicación con el exterior, ¿sí? Hasta que termine el examen. Así es, ¿no? Muy bien, chicos. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación, por su atención y nos vemos el próximo jueves. Chao. Ah, profesor, cuídese. Sí, nos vemos, nos Hasta vemos. luego, Chao. profesor. Hasta luego. Ujú.